amor. Listo. Perdón, Ahí Nico. están cerrando, se están yendo todos. Vamos de gira, Muy lindo entonado eso. ¿Viste? Está con nosotros Mariano Recalde, es senador Hola, nacional de Fuerza Mariano. Patria. Bienvenido, Mariano querido. ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día. estás? Buen día. ¿Cómo te llevas con el canto y con el tango? Las dos cosas. Con el canto pésimo, Ay, no. no es lo mío, y el tango me gusta mucho. El tango te gusta mucho. Sí. Ahora sí. Bien. Hace mucho que no escucho, pero en una época me castigaba con tangos deprimentes. ¿Sabés qué? Sí. Sí, a mí me pasó que cuando me pasaba lo mismo y en un momento después descubrí los tangos románticos, que son los de la década del 40, que cantan son historias que terminan más o menos bien. Claro, los de la no todas década terminan infame mal, son A ¿viste? mí me gustan Claro. los que terminan Claro, mal. si la gente Sí. no muy bien. Y todo, Rencor, mi viejo rencor. Sí. todos qué hemos bueno. arrancado por ahí. Y el Rencor, PJ, tengo miedo de que seas amor, ¿ves? Sí. Pero ahí enganchás con un tango amoroso después. Juli, ¿sabes? tenés y el que cantar PJ, uno. el PJ Capital que tiene tiene milonga propia. Exactamente. Exacto. Mañana. La milonga justicialista, mañana viernes, una vez por mes. Reúne muchísima gente, Mirá. abierto, popular, y con buenas bandas. Qué Es muy linda, es muy orquesta. linda. Solemos estar por ahí, varios Sí, de sí, nosotros. sí. Muy cerca de acá, en la Exacto. calle San José 181. Tal cual. Mirá, no sabía yo de Claro, eso. gran laburo. No sabés la milonga En que la se calle arma. San José pasan muchas cosas. Pasan ¿En muchas qué casa? cosas. ¿Qué Es calle? una calle muy larga, Es ¿no? una calle muy larga, exactamente. Y termina en Uruguay. En Uruguay es Juncal. También. Claro. Buen Es dato. verdad. Ok. Es verdad. Oh. Atraviesa. Claro, atraviesa todo. Es casi una crónica bueno. es casi una crónica de estos tiempos. Sí, hay muchos Mariano. sindicatos también Sí. sobre la calle Sí, San está José. APSE, que Está APSE Sí. y más al fondo camioneros. camioneros. sí. Mira, qué Exacto. calle, el tour de San José. Es el Tour de San Hay que José. armar- guarda, hay que ¿eh? armar Sí. un- Guarda. ¿Un sindicato? Un circuito turístico peronista. Claro, con el colectivo ese peronista. Mariano, hablando de eso, bueno, recién veíamos, ¿no? Y leíamos el tuit de Cristina Fernández de Kirchner denunciando todo lo que tiene que ver con la causa Cuadernos y con la forma, ¿no? En cómo aparentemente empieza a quedar en evidencia que los extorsionados son de verdad y están empezando a hablar o a dar testimonio. ¿Y qué ves de este nuevo show y de este nuevo proceso judicial que no se sabe si va a tardar 8 o 10 años? No, lo tienen previsto para que estirarlo hasta las elecciones presidenciales y tenernos discutiendo estas cosas, este circo, como decías vos, este show, durante la campaña electoral del 2027. Es de las causas más asquerosas de las que vimos. Mirá que hay causas horribles, enchastradas, pero esta mezcla todo. No por nada le dicen al fiscal ex Tornelli, ¿no? Más que Stornelli. Un tipo que, como contaba Cristina en ese tuit, por un caso particular, pero se sabe de muchos otros casos que de torturas, realmente torturas, no solamente la picana es una tortura, una forma de torturar, de torturas para que se quiebren y terminen firmando confesiones como en las peores épocas de la Casa de Brujas, ¿no? De la Inquisición, confesiones falsas solo con un solo objetivo, que es tratar de condenar a Cristina una vez más. Mariano, en medio de todo eso estamos entrando en un proceso donde, bueno, ahora viene las extraordinarias supuestamente para debatir el presupuesto en el 2026. Todo esto vinculado con los reclamos de Cetera que venimos cubriendo de temprano por el presupuesto educativo, el paro universitario también que estamos teniendo. ¿Y qué te imaginas de ese debate, ¿no? sobre este presupuesto que, bueno, lo sabemos, por lo menos recorta a la mitad todo en comparación no con el año pasado, con el 2023 directamente. Un presupuesto de ajuste una vez más. Seguir ajustando a la gente para sostener las enormes ganancias de los que vienen a especular con la guita. Lo contó Scott Bessent, que en 2 semanas se llenó de plata, hizo un gran negocio con la Argentina, sin hacer nada, sin producir nada, sin generar trabajo. Un montón de dinero que debería estar en la Argentina dedicado a otras cosas y que se lo llevan ellos, entonces hay que ajustar porque no está esa plata. Sí, no está para la gente, está para los que vienen a especular como lo hizo Scott Bessent y como lo vienen haciendo todos los fondos de inversión con esta bicicleta financiera ahora llamada Carry Trade.
¿Dónde crees que va a haber que fortalecer para dar ese debate de presupuesto 2026? Te pregunto esto porque venimos escuchando testimonios de varios gobernadores durante la mañana, muchos de ellos autopercibidos peronistas, y me parece que bueno, está raro por lo menos el juego de los legisladores que respondan a esos gobernadores, ¿no? Sáenz, Jalil. Bueno, vamos a ver. Dijo un ciego. Vamos a ver, nosotros tenemos una posición clara. Este es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que tiene una sola prioridad, que es satisfacer el pago de la deuda externa y de la bicicleta financiera, y todo lo demás son variables de ajuste. Todo lo demás se achica en función de lo que sobre después de pagar deuda e intereses, y sostener un equilibrio fiscal que aparte es falso. Así que nuestra posición es clara, rotunda, es innegociable. Después, si hay legisladores que van y vienen, bueno, veremos cómo juegan en su momento, y esperemos que la historia los juzgue y que la gente no los vote nunca más. Y para la reforma laboral y para todo lo que tiene que ver con ese planteo que ahora están diciendo, aparte, que lo pueden llegar a desdoblar, ¿no? Está circulando esa información de que puede todo lo que sea reforma tratarse recién en febrero, y ahora en diciembre solamente presupuesto o a lo sumo la reforma tributaria. Pero digo, al margen de esa información, ¿con quién hay que fortalecer para ese debate por la reforma laboral? Con la sociedad, con los trabajadores. Lo peor que nos puede pasar es que haya compañeros que digan sí, es necesaria una reforma laboral para generar empleo. Compren ese discurso, esa batalla cultural que está dando el gobierno una vez más, porque ya nos lo vendieron varias veces, de que para generar empleo hay que sacarle derechos a los trabajadores, bajar el salario, abaratar lo que ellos llaman los costos laborales. Algo que nunca ha pasado en la Argentina, nunca ha pasado en el mundo. La OIT tiene un informe sobre el impacto de la flexibilización laboral en el empleo, es nulo. La OIT estudió en el mundo todas las políticas de flexibilización laboral, ninguna generó empleo. Entonces, que no, otra vez con la cantinela. Lo primero que tenemos que hacer es convencernos nosotros de que estas no son soluciones, no es un remedio al problema que hay en la Argentina, que tienen las empresas, que tienen los trabajadores, y que tiene que ver con la economía, no con los derechos de los trabajadores. Ayer tuvimos una reunión en el Senado con la industria metalúrgica. Vinieron los industriales, los pymes, empresarios, y vino la UOM también. Tienen sus diferencias, porque unos quieren más salario, menos salario, pero están de acuerdo en una cosa: el problema de la industria metalúrgica hoy no son los derechos de los trabajadores. No son los trabajadores. El problema es la apertura de las importaciones, el problema es que no hay una política de promoción de lo propio. Contaba una pyme que asociada a la minería, porque la minería contrata, sus proveedores son como el 60%, 70% metalúrgicos, para explotar, para buscar minerales, ¿no?, en las montañas. Y que no hay una sola política de promoción de claro, las pymes nacionales. Entonces terminan importando de afuera. Y así con todo. Ahora, Mariano, no hay crédito. Sí. Está claro que no hay una solución con esa reforma laboral. Lo que uno siente en términos comunicacionales y políticos es que si la respuesta del peronismo es decirle no a la reforma, se pierde el debate. Porque igual la gente entiende que hay cuestiones de su vida laboral, sí, que no están en tiempo y forma. Hablamos del trabajo informal, y hablamos también del trabajo formal. ¿Hay algo para debatir en términos de laboral? Siempre son necesarias actualizaciones, adecuaciones, mejoras, ¿no? Porque uno legisla para mejorar, no para empeorar. ¿Qué queremos? ¿Mejorar el país o empeorar el país? Bueno, para mejorar hay un montón de cosas. Ninguna de las que propone el gobierno son para mejorar. No encontré una. Hay un borrador, pero todavía no está el oficial, hay un borrador circulando de 109 artículos, deroga 20 leyes, es un desastre, pero lo único que encontré ahí perdidito es actualizar cosas que son lógicas de la vida cotidiana, que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, con la forma de los recibos, que no sean en papel, que puedan ser... Sí, algo bastante lógico, lo puede hacer suelto aparte, ¿no? Exacto, que no siga estando la obligación del papel firmado,
que hay otras maneras de acreditar el pago y ahora después le borran contenido que es importante, que tenga el recibo. Después los viáticos. Me parece bien que adecuemos que el viático se pueda pagar cargándole la SUBE, cosas nuevas que hay, y que si está con comprobantes no forme parte del salario, pero se meten y ya ningún viático jamás es salario para ellos. Muy poquito encontré que uno diga, bueno, esto hay que discutirlo. Y las cosas que hay que discutir las discuten mal. 2 cosas más. Trabajo de plataformas. Hay que discutirlo. Es una nueva forma de trabajo que no está regulada, que no tiene ninguna norma y se rige como se les canta a las plataformas, no aportan, no tributan, no se hacen responsables de las personas que trabajan. Bueno, esta reforma lo que propone es blanquear que son personas libres, independientes y a la buena de Dios, digamos, no tienen ningún derecho, claro. Que tendrán lo que arreglen con la plataforma, que es nada. Esa es la reforma que están proponiendo. O otro tema que nosotros sí queremos discutir, tenemos proyectos, las licencias, sobre todo las licencias de los padres, ¿no? En el mundo está discutiendo esto de la responsabilidad de los padres, de los varones. De los varones, sí, padres varones. Sí, tengo un amigo la madre ya tiene licencia. Claro. La madre tiene 90 días. Sí. El padre tiene 2 días, 5. hoy. Entonces, adecuar eso para que compartan responsabilidades, sobre todo en los primeros días, que el padre pueda estar con su hijo los primeros días. El mundo está discutiendo eso. Bueno, sí, no, de hecho, vamos a discutir. Nosotros tenemos un montón de proyectos presentados, nunca los quisieron discutir. Se debatió ¿no? en algún momento incluso también, ¿no? 2021, me acuerdo, 2022. Pero no, sí, cuando pudimos debatirlos nunca se pudo aprobar. Algunas legislaciones provinciales la tienen, la Ciudad de Buenos Aires lo tiene para los empleados públicos. ¿Qué propone mi ley? No. La licencia de 90 días que tiene la madre, que los últimos 15 días se los dé al padre. Ah, te los presto, te los Sí, Y la que pueda opción elegir, claro. de No. el padre que licencia que se lo dé la madre. No, Claro. Todo está mal en esta reforma, todo está mal. Y después es bajar los costos, ¿no? Y como único, y mucho revanchismo. Hay mucho revanchismo en la letra chiquita del proyecto, redactada por los abogados que pierden todos los juicios porque defienden tipos que violan la ley. Exacto. ¿No? Entonces dicen, no, el juicio laboral. Y sí, si vos violás la ley, si vos no pagás los salarios, no pagás los aguinaldos, despedís sin causa y vas a tener, y no pagás la indemnización, vas a tener un juicio. La gran Roberto Piazza, ¿no? Digámoslo, que se quejaba de los juicios laborales y cuando le preguntaron en cámara si había registrado a su trabajadora dijo que no. Claro. Entonces no es industria del juicio, como le dicen, sino... Bueno, ahora para... Bueno, es que como que los asesinos se quejen de la industria del juicio penal. Claro. No, va a ser el que las hace las paga, dice este gobierno. Claro. Bueno, parece que los Claro, algunos. Bueno, cuando pero es para algunos. los trabajadores, no. Bueno, ahora, pero está bueno, Mariano, porque ya que tocamos ese tema... Porque Y hay muy pocos juicios laborales, con la cantidad de incumplimientos que hay, con la cantidad de violaciones a los derechos laborales que hay. Debería haber mucho más reclamo de los trabajadores, y obviamente el trabajador no quiere reclamar, no sabe, le cuesta, es un quilombo ir a ver a un abogado. tiene miedo. No se hacen juicios laborales, y hay muchas violaciones a los derechos laborales. pero ¿por qué calza tanto el discurso del juicio laboral? Porque digo, al margen, ¿no? De machacar, de Una columna para hablar de eso. Exacto. Y te traen algún ejemplo extraño, Claro. y siempre fantasioso o exagerado, que O ponen excepcional víctimas, también, ¿no? o excepcional. No, y hay tipos que abusan y abogados que abusan y inventan cosas. Cada tanto hay. Pero no por eso vas a eliminar todos los derechos laborales o decir que hay una industria del juicio, porque hay un carancho que excepcionalmente hace una guachada, inventa un juicio. Pasa en todos los ámbitos, todos los claro, en ámbitos. todos los ámbitos. Y no escucho yo a los empresarios quejarse de la industria del juicio comercial. O la industria Quiebra fraudulenta. o la industria del juicio, de los juicios bancarios. Hay que ver cuántos juicios le hacen los bancos a las pymes.
Mucho más que los trabajadores, seguro. Ahora, más allá del planteo del gobierno de la reforma laboral, el peronismo tiene una mirada sobre, por ejemplo, el mundo del monotributo, que es una manera de cómo se fue invisibilizando algunas relaciones laborales. Digo, hay algo ahí de esa potencia, ¿viste? Que en su momento fue el peronismo de decir, a ver, todos ustedes pensemos cómo los rigen. Bueno, hay nuevas formas que se han instalado en la sociedad argentina y parece difícil salir de ahí. El mundo del trabajo tiene trabajadores en relación de dependencia formalizados a los que los quieren bajar y los vamos a defender. Y después hay otros que están en situación de precariedad. El monotributo es muchas cosas, no es una sola cosa. En el monotributo, bajo el régimen del monotributo, tenés trabajadores que deberían estar en relación de dependencia, incluso en el Estado, y en eso el peronismo tuvo una posición de empezar a blanquear a esos trabajadores que estaban con monotributo y deberían tener los derechos de un trabajador. El Estado durante el gobierno de Cristina lo empezó a hacer. Y pasa mucho en el sector privado también, ¿no? En los medios de comunicación tenés monotributistas que deberían ser trabajadores, empleados, con todos los derechos. Y bueno, hay que ir a una política de palo y zanahoria, ¿no? De incentivos y de castigos. Tal cual. ¿Qué es lo que hizo Milei? Eliminar los castigos. Otra vez, ¿que las hace las paga? Mentira. Milei le eliminó todos los castigos a los empleadores que no registran correctamente a sus trabajadores. Mira. Que los tienen en negro o que los tienen como monotributistas cuando deberían ser empleados en relación de dependencia formales. Y después hay otros monotributistas. Hay empleadores que son monotributistas, empresarios que son monotributistas, hay trabajadores autónomos, hay emprendedores, hay una enorme cantidad de cuentapropistas, de gente que desarrolla una actividad profesional. Sí, o alguien que tiene una para mini cada pyme uno con 2 empleados es un monotributista. Exactamente, digo, un kiosquero, Tal puede ser un plomero, un jardinero, un abogado. Hay distintas situaciones dentro del monotributo. A mí me preocupa el que es un trabajador en relación de dependencia y lo disfrazan de autónomo, de monotributista. Ahora, Perdón. perdóname, es disfrazarlo, pero también hay una situación muy difícil, ¿no? Yo en relación a lo Por que eso digo AGES instaló... lo de los incentivos también para las Claro. empresas. Hay empresas que les cuesta mucho afrontar la registración plena del trabajo, un kiosquero. Hay que buscar. ¿Cómo ayudarlo? Hay que buscar cómo ayudarlo, cómo simplificar. Pero de todas maneras el problema no es tanto de esos costos, sino de los ingresos, de la economía, de la actividad, del consumo. Cuando hay recesión, y sí, todo es difícil. Yo creo que eso, no hay que resolver ese tipo de cosas, sí hay que resolver, pero hay que ver qué propuestas hacer, porque es curioso que la cantidad de empleos formal perdidos en la gestión de Javier Milei sea casi idéntica a la migración que hubo al monotributo. Claro. Entonces ahí no estamos hablando, como decía Mariano recién, ni del trabajador efectivamente autónomo, ni del kiosquero, estamos hablando de los precarizados. Entonces, ¿para dónde vamos a igualar? ¿Para abajo o para arriba? Claro. Está bien, es una buena pregunta, porque aparte lo que pensaba es que vos tenés algo estructural que por ahí ya se venía dando de arrastre los últimos años con los monotributistas, más de 4 millones y pico, ahora supera los 5 millones ampliamente, justamente por esto que decís vos de cómo se reformula todo con este modelo. De hecho, se hablaba en un momento, Mariano, me acuerdo, no sé si Agustín Rossi había puesto sobre la mesa en debate de campaña 2023 algo también de armar una especie de aguinaldo para los monotributistas. Digo, los monotributistas no tenemos ni idea qué es eso, o sea, un aguinaldo. Por eso, ¿no? me parece bien empezar a mejorar la condición de los monotributistas, pero el que es kiosquero, ¿qué aguinaldo? ¿Quién se lo paga el aguinaldo? Claro. Nadie. Entonces, si hay alguien que paga el aguinaldo es porque está en relación de dependencia con alguien. Entonces, Claro. ese no es monotributista adentro de la ley de contrato de trabajo como corresponde. Lo que tenemos que lograr es que la economía funcione, proteger el trabajo nacional, desarrollar la industria, el consumo, el mercado interno. Cuando eso sucede, nadie se preocupa por la indemnización. En el 2002 hubo una emergencia, se declaró la emergencia social
lo hizo Duhalde por ley, dependíamos del 2001, ¿no? Y se estableció para proteger el empleo la doble indemnización. Sí. Claro. No solo había indemnización, había doble indemnización. Claro, total. El empleo creció. El empleo creció. Y siguió la doble indemnización, creo que hasta el 2008, que fue cuando estaba previsto en la propia ley Sacarlo. que el desempleo baje del 10%. Cuando el desempleo baje del 10%, La terminaba la doble indemnización. Y terminó la doble indemnización. Y con doble indemnización creció el empleo. Claro. Eso que recordó está genial aclararlo, porque En si no... diciembre, en claro. septiembre del 2007 No es mentira finalizó. que alguien no contrata porque tiene miedo de pagar indemnización. Sí. Había doble, seguían contratando. 4 millones de puestos de trabajo se crearon. No, y que cuando se sacó eso, aparte fue durante un gobierno kirchnerista, digo, Además, también aclarar eso. también Cuando bajó los dos se cumplió dígitos, con esa efectivamente. promesa de la ley. Esto que decís que me parece es algo necesario para machacar casi a diario. Es más, es lo, el tema de lo que primero puso Duhalde y lo sacó un gobierno kirchnerista. Exacto. Está muy bien. Está Claro, muy bien. tal cual. Y las multas estas que tanto espantan a los empresarios, qué sé yo, las pusieron Menem y de la Rúa. Claro, ellos. Sí. La ley 25323 es de la Rúa. La 2403 y de Menem. Sí. Y la 24013 de Menem. Multas contra los empleadores o a favor de los trabajadores que estaban no registrados. en Eso sin negro, contar ¿no? el IVA que todavía no nos bajó este gobierno anarcocapitalista, ¿no? Que supuestamente venía a solo bajar, claro. No nos bajó, sino que le volvió a cobrar el IVA a los jubilados que tenían la devolución en los alimentos de la canasta básica. O sea que este gobierno, que decía que se cortaba una mano antes de subir el impuesto, le subió impuesto a los jubilados. Tamanco ya. Iba a quemar el banco central. Iba a quemar el Banco Central. Sí, iba a quemar. También, exacto. Bueno. Tal cual. Qué suerte que no cumplió todas las promesas. Mariano, ¿te quedas unos minutos más? Hacemos tanda y seguimos, te robamos ¿Cómo unos no? minutos más. Dale, perfecto. Somos Radio AM